¿Te imaginas abrir los ojos cada mañana sabiendo que tu casa no está en tierra firme, sino sobre una mole de acero de 100.000 toneladas que flota en medio del océano? Así empieza cada día para los hombres y mujeres que viven 6 meses dentro de un portaaviones nuclear. No hay despertador normal, sino un zumbido constante, el rugido grave de los reactores que nunca se apagan. Es un sonido que al principio te asusta, pero al tercer día se convierte en parte de ti. Un recordatorio de que tu vida depende de esa máquina que late bajo el suelo metálico. Las primeras horas siempre son extrañas. No hay ventanas, no hay amanecer. El tiempo se mide por relojes y no por la luz. Sales de tu litera, una cápsula de metal donde apenas puedes girarte, y caminas por pasillos interminables que huelen a aceite, sudor y mar. Afuera, a pocos metros, se extiende el océano infinito, pero dentro todo es acero y ecos. El aire vibra con el sonido de los aviones siendo preparados, con el murmullo de cientos de pasos y órdenes cortas que llenan la nave como si fuera una ciudad compactada bajo un mismo techo. Es una sensación brutal. Estás en medio de la nada, pero rodeado de miles de personas. Cada piso tiene su propio mundo. La cubierta de vuelo, un infierno de ruido y viento. La zona de reactores, donde la seguridad es casi religiosa. Los camarotes, donde la vida se reduce a una litera, una cortina y un par de recuerdos pegados con cinta. Y sin embargo, entre ese metal y disciplina, hay momentos humanos. Alguien compartiendo café a las 4 de la mañana, risas ahogadas en un pasillo, un marinero escribiendo cartas que nunca verán papel, porque todo se envía en pantallas frías. Vivir ahí no es solo trabajar, es aprender a respirar dentro de una bestia de acero que no duerme. Cada día, cuando te levantas, sabes que bajo tus pies hay suficiente poder nuclear para mover un continente y que tu vida depende de cada tornillo y de cada persona a bordo. Es como despertar en una ciudad que flota, pero donde el mar está siempre esperando para recordarte que la Tierra está a miles de kilómetros. Imagina vivir en un lugar donde no hay días ni noches, solo relojes marcando turnos interminables. Esa es la realidad de quienes pasan 6 meses dentro de un portaaviones nuclear. Olvídate de la idea de jornada laboral. Aquí no hay 8 horas y descanso. Hay 18 horas de trabajo y 6 para dormir. Si es que puedes, porque en un monstruo de acero que vibra día y noche, el silencio no existe. Un marinero del US Nimitz contaba que después de la primera semana ya no sabía qué día era. Te levantas, caminas por pasillos idénticos, trabajas bajo luces artificiales que nunca cambian, y cuando cierras los ojos en tu litera, lo único que escuchas es el zumbido grave de los reactores, mezclado con el eco de botas golpeando el metal. Todo es repetición, hasta que tu mente empieza a jugarte trucos. Algunos sueñan con amaneceres que no verán hasta dentro de medio año. Otros juran sentir olor a tierra mojada, aunque estén a miles de kilómetros de cualquier costa. En cubierta, el ritmo es aún más brutal. Los turnos son una coreografía perfecta, donde un error significa una tragedia. Aviones despegando a metros de ti, el rugido del viento mezclado con motores a reacción, y tú en medio, sabiendo que un paso fuera de línea te puede arrancar de la cubierta en segundos. Es una danza constante entre la disciplina y el agotamiento. El cuerpo aprende a moverse sin pensar, pero la mente empieza a contar los días de una forma diferente, no en horas, no en minutos, sino en aterrizajes y despegues. Cada avión que vuelve es un pedazo de rutina que te recuerda que sigues vivo. Y cuando llegan esas 6 horas de descanso, no hay silencio ni paz.
Tu litera está a 20 centímetros de la de otro marinero. El aire es denso, cargado de metal y sudor. Cierras los ojos y escuchas a alguien girarse, a otro respirar, al reactor vibrar bajo el suelo. Te acostumbras, o crees que te acostumbras, porque después de semanas viviendo así, cuando finalmente regresas a tierra y duermes en una cama quieta, muchos marineros dicen que lo primero que extrañan es ese zumbido constante que al principio parecía insoportable. El comedor no es un lugar para relajarse. Es un hormiguero en movimiento. Más de 5,000 personas a bordo significan que siempre hay alguien entrando y saliendo, charlando a medias, riendo por segundos y volviendo al trabajo. El olor es una mezcla de comida, café y aceite que impregna todo. No hay platos delicados. Lo importante no es el sabor, sino la energía. Pasta, arroz, carne procesada. Algunos marineros bromean diciendo que después de un mes puedes distinguir la semana por la textura de la salsa, no por el calendario. Y sin embargo, ese comedor se convierte en el corazón humano del barco. Allí es donde se cuentan chistes, donde alguien deja caer una carta de casa sobre la mesa y todos se quedan en silencio, escuchando noticias de tierra. Las duchas son otro mundo. No hay lujos, solo agua rápida y espacio mínimo. El tiempo es limitado, 5 minutos si tienes suerte. El agua golpea el metal y el eco se mezcla con voces apresuradas. Algunos dicen que es el único momento en el que realmente sienten el peso de estar aislados. Allí, bajo esa agua salada, que no siempre está caliente, te das cuenta de que llevas meses sin sentir la lluvia en la piel, ni el viento natural en la cara. Cada rutina se vive comprimida dentro de acero. No hay espacio para extenderse, para estar solo, para respirar sin escuchar a otros a tu alrededor. Y sin embargo, en medio de esa vida encapsulada, los marineros encuentran pequeñas victorias. Una taza de café compartida en silencio, un minuto extra de agua caliente, una risa ahogada antes de dormir. Son detalles diminutos que, después de medio año navegando sin ver tierra, se convierten en recuerdos gigantes. Porque vivir en un portaaviones nuclear no es solo trabajar en una máquina de guerra, es aprender a ser humano en medio de acero, ruido y océano infinito. Vivir a pocos metros de un reactor nuclear no es algo que tu mente asimile de golpe. El primer día que bajas a la zona de ingeniería, el calor y el zumbido grave del corazón del portaaviones te dejan sin palabras. No ves fuego, no ves radiación, pero sientes que estás caminando encima de un monstruo dormido que si se despierta mal, puede borrar todo en segundos. Esa sensación no se va. La llevas contigo las 24 horas, incluso cuando estás a cubierta, viendo despegar aviones o tomando café en el comedor. Siempre hay un pensamiento escondido. Bajo tus pies, a menos de 20 metros, late un reactor que mueve una ciudad flotante y que jamás puede fallar. Un ingeniero del U.S. Theodore Roosevelt contaba que la primera semana no pudo dormir. No era miedo directo, era el sonido. Ese zumbido constante, profundo, que no se parece a nada natural. Dicen que cuando estás cerca del núcleo, puedes sentir una vibración leve en los huesos, como si el barco entero respirara contigo. Y aunque las capas de seguridad son absurdamente estrictas, aunque los protocolos están diseñados para eliminar cualquier riesgo, no puedes olvidar que vives en una máquina que depende de energía nuclear para sobrevivir. Las rutinas son obsesivas. Cada paso en la sala de reactores está cronometrado, cada tornillo revisado, cada válvula vigilada como si tu vida dependiera de ella. Porque depende de ella. El ambiente ahí abajo es casi religioso. No se grita, no hay bromas, solo voces medidas y movimientos precisos.
Los hombres y mujeres que trabajan en esa sección llevan una presión silenciosa en la espalda. Saben que si algo sale mal, no hay margen. En un barco normal, un fallo de motor es un problema. En un portaaviones nuclear, es una sentencia. Pero lo más extraño no es la parte técnica, es la mente. Después de semanas navegando con ese reactor rugiendo bajo ti, empiezas a pensar diferente. Te das cuenta de que toda tu vida, tu comida, tu cama, tu propia respiración, dependen de una máquina que nunca se apaga. Cuando después de 6 meses vuelves a tierra y pisas suelo firme, muchos marineros cuentan la misma sensación. Silencio, silencio real. Y de pronto entienden que durante medio año no vivieron en un barco. Vivieron sobre una bestia de acero, alimentada por un corazón nuclear que nunca dejó de latir. Seis meses sin ver tierra. No son palabras, es una realidad que rompe la mente poco a poco. El primer día es emoción, el segundo es rutina, pero cuando llevas 100 sin horizonte fijo, el mar deja de ser paisaje y se convierte en un laberinto infinito que te encierra aunque estés rodeado de acero y gente. Esa sensación la conocen bien los marineros del USS George Washington, uno de los portaaviones nucleares más famosos del mundo. Un marinero contó que a los 3 meses dejó de soñar con el mar. Soñaba con aceras, con luces de ciudad, con el olor a tierra mojada después de la lluvia. Dentro de un portaaviones no hay ventanas para el alma. Vives en pasillos idénticos, luces artificiales que no saben de amaneceres ni atardeceres, y un zumbido constante que te recuerda que la máquina nunca duerme. La psicología del aislamiento es brutal. No estás solo, pero te sientes solo. Rodeado de miles de personas y al mismo tiempo atrapado en tu propia cabeza. Hay quien desarrolla una especie de reloj interno, midiendo los días por los despegues y aterrizajes, por las cartas digitales que llegan de casa, por los momentos en que te cruzas con alguien y compartes una broma solo para recordar que sigues siendo humano. Los comandantes lo saben. Por eso hay rutinas que no son militares, son mentales. Sesiones cortas de entrenamiento físico, charlas improvisadas, incluso pequeños rituales como celebrar un cumpleaños, aunque el pastel sea polvo de chocolate comprimido. Son intentos de mantener a raya la sensación de estar flotando en un mundo paralelo, donde la Tierra es solo un recuerdo. Pero el golpe verdadero llega al final, cuando el barco se acerca al puerto y por primera vez en medio año, ves la línea de tierra recortándose en el horizonte. Hay silencio. Nadie grita, nadie ríe al principio, solo miran. Porque ese momento es la prueba de que tu mente aguantó, de que no te rompiste en ese universo de acero y mar. Y cuando pones el pie en tierra, muchos marineros describen la misma sensación. El suelo no es firme. Sientes que el mundo se mueve, como si tu cuerpo quisiera volver al balanceo eterno del portaaviones. Porque 6 meses en alta mar no solo te cambian la rutina, te reprograman la cabeza. Te convierten en alguien que entiende lo pequeño que eres frente al océano y lo fuerte que debe ser tu mente para no perderte cuando no hay tierra a la vista. En un portaaviones nuclear hay reglas que no están escritas en papel, pero que todos conocen. Son protocolos que no admiten dudas, órdenes que se obedecen sin preguntar, porque romper una sola puede costar cientos de vidas en segundos. Un extripulante del USS Enterprise contaba que la primera vez que bajó a la sala de reactores sintió que entraba en un templo. No se habla en voz alta, no hay bromas, no hay margen para el error. Cada movimiento está medido al milímetro. La energía que late bajo tus pies es tan inmensa que cualquier fallo, por mínimo que sea, puede convertirse en una catástrofe que el mundo entero recordaría. Uno de los protocolos más duros no tiene que ver con las máquinas, sino con las personas. Si hay una fuga,
una señal de radiación o un fallo en el sistema, hay una palabra clave que todos temen escuchar. Cuando suena, el tiempo se detiene. No importa quién seas ni qué rango tengas. Si estás en la zona afectada y cierran compuertas, nadie las abre. Nadie. Ni siquiera para rescatar a un compañero. Es una regla brutal, imposible de asimilar. Hasta que entiendes que esas compuertas no salvan a una persona, salvan al barco entero. En cubierta, las reglas son igual de feroces. La pista de vuelo de un portaaviones no perdona. Hay zonas pintadas donde no puedes pisar, líneas invisibles que significan vida o muerte. Un paso fuera de lugar y una turbina puede absorberte. Un avión puede lanzarte al mar como si fueras una hoja de papel. Por eso, cada gesto está coreografiado. Cada señal de mano es una orden sagrada. Los marineros nuevos dicen que los primeros días sienten que caminan sobre fuego, no por miedo, sino porque saben que en ese espacio de acero, un error no da segunda oportunidad. Vivir 6 meses ahí te enseña algo que no aprendes en tierra, que la disciplina no es solo obedecer órdenes, es sobrevivir. Cada regla, cada protocolo, existe porque alguien alguna vez se equivocó, y el mar cobró su precio. Cuando vuelves a casa y cuentas esas historias, la gente piensa que exageras, pero solo los que han vivido dentro de una ciudad flotante alimentada por energía nuclear entienden que en ese mundo, una orden no es una sugerencia, es la delgada línea entre volver a puerto o convertirte en una sombra perdida en medio del océano. En un portaaviones nuclear todo parece bajo control, hasta que la máquina falla. No hay aviso, no hay margen de error, solo un segundo donde el acero deja de ser invencible y todos sienten que están atrapados en una ciudad flotante que puede convertirse en tumba. Eso fue lo que ocurrió en el U.S. Carl Vinson, en plena noche de maniobras en el Pacífico. Eran las 2 de la madrugada, cuando una alarma cortó el aire como un cuchillo. Un fallo en el sistema eléctrico principal. En tierra eso significa un apagón. En medio del océano, con 2 reactores nucleares latiendo bajo tus pies, significa miedo puro. De golpe, la nave entera quedó en penumbra. No silencio, porque el ruido del metal y las turbinas seguía, pero la oscuridad absoluta hizo que todos entendieran que algo estaba mal. Los pasillos se llenaron de voces contenidas, de botas corriendo, de órdenes cortas que parecían susurros. Los ingenieros bajaron a la sala de reactores, mientras la tripulación entera contenía la respiración. Un barco así no puede quedarse ciego ni un segundo. La presión en el aire era tan espesa que un marinero dijo después que podía escuchar su propio corazón rebotando en las paredes de acero. El fallo fue una combinación letal, una sobrecarga en un transformador y una válvula de seguridad que no respondió a tiempo. Los protocolos se activaron de inmediato, cerrando secciones completas del barco, dejando a hombres encerrados en compartimentos, mientras otros luchaban contra el reloj. Afuera, el océano seguía rugiendo, indiferente, como si quisiera recordarles que no hay nada más frágil que una ciudad humana flotando sobre él. Pasaron 14 minutos. 14, pero para los que estaban dentro, fueron una eternidad. Cuando la energía volvió y las luces parpadearon, nadie gritó ni celebró. Solo hubo un silencio largo, pesado, como si todos entendieran al mismo tiempo que habían mirado de frente el peor miedo de vivir en un portaaviones. Que la máquina deje de ser perfecta. Esa noche se convirtió en una historia prohibida, contada en voz baja en los puertos. No hubo tragedia, no hubo titulares, pero los hombres que la vivieron dicen que desde entonces nada volvió a sonar igual. Porque después de escuchar el corazón del barco detenerse por un instante, aprendes que incluso las bestias de acero pueden temblar, y que dentro de ellas, los humanos son lo único realmente vulnerable.
Hay algo que nadie te cuenta antes de embarcarte 6 meses en un portaaviones nuclear. No es solo el acero el que se dobla bajo la presión, son las personas. Afuera, el mundo ve una máquina perfecta, una coreografía militar impecable. Pero dentro, día tras día, los marineros aprenden a ajustar su alma para no quebrarse. Esa es la otra realidad, la que no aparece en ningún manual ni en los discursos oficiales. El lado oscuro de la disciplina. En el USS Ronald Reagan, un marinero contó que al segundo mes dejó de sentirse persona. No porque lo maltrataran, sino porque la rutina era tan rígida que tu identidad desaparecía. Eres un engranaje, uno más de miles, viviendo según relojes que nunca fallan y órdenes que nunca cambian. Te levantas cuando te dicen, comes lo que hay, duermes cuando puedes. No hay espacio para ser tú, solo para ser parte de la máquina. Y al principio te resistes. Luchas por mantener una foto en tu litera, una canción en tu cabeza, un pensamiento libre. Pero el portaaviones siempre gana. El lado oscuro no es gritos ni castigos, es el silencio. Esa sensación de que tu voz no importa, de que tus manos hacen lo que alguien planeó hace meses y que tu vida entera cabe en una lista de tareas. Algunos marineros dicen que el verdadero enemigo no es el mar ni la fatiga, es el momento en que dejas de recordar qué día es o cuánto tiempo llevas flotando. Ahí es cuando el barco empieza a moldearte, y sin embargo, es esa misma presión la que crea vínculos imposibles. Cuando vives en un lugar que no permite fallar, cuando sabes que cada persona a tu lado es tu escudo y tu cadena al mismo tiempo, algo cambia. Los marineros más veteranos lo llaman romper y soldar. El barco te quiebra en pedazos y después te reconstruye como parte de algo más grande que tú. Cuando vuelves a tierra, la gente te mira con admiración por haber pasado 6 meses en una ciudad nuclear flotante. Pero nadie entiende lo que realmente viviste, que para mantener la disciplina perfecta de un portaaviones, tu vida se dobla, tu mente se adapta, y al final ya no eres exactamente la misma persona que subió a bordo. Eres alguien nuevo, alguien que aprendió que en medio de acero, ruido y océano infinito, la batalla más dura no es contra el mar, es contra ti mismo. Cuando el barco se acerca al puerto, todo huele diferente. El aire es más denso, hay un aroma que llevas meses sin sentir, tierra húmeda, vegetación, incluso humo de ciudad. Algunos marineros confiesan que lo primero que hacen es cerrar los ojos y respirar tan profundo como pueden, como si intentaran atrapar ese olor para no soltarlo jamás. Otros no hablan. No es alegría lo que sienten al principio, es desconexión. 6 meses viviendo en pasillos idénticos, bajo luces que nunca cambian, te dejan atrapado en una especie de burbuja mental. El momento de poner el pie en tierra es todavía más impactante. El suelo firme parece moverse bajo tus botas. Muchos tienen que detenerse un segundo porque sienten que el mundo se balancea como si el barco siguiera bajo ellos. Pero quizás lo más fuerte es lo humano. Ver caras nuevas, gente que no ha compartido tu encierro de acero. Sentarte en una mesa sin oír órdenes de inmediato. Poder caminar sin chocar con otro cuerpo en un pasillo estrecho. Es en esos detalles donde te das cuenta de lo que realmente viviste. Una ciudad flotante, donde la rutina es ley, donde la libertad es relativa y donde el océano te recuerda cada día que estás aislado del mundo. Cuando el motor del portaaviones se apaga después de 6 meses, no hay aplausos ni fanfarrias, solo un silencio que pesa como toneladas de acero. Es el momento en que cada marinero se pregunta, ¿valió la pena? En el USS Gerald R. Ford, el capitán cuenta que ese instante es casi irreal. Pasas medio año en una ciudad que nunca duerme, donde cada segundo está marcado por ruido,
órdenes y rutina, y de repente todo se detiene. El reactor sigue latiendo en reposo, pero el rugido constante que acompañó tus días y tus noches se apaga poco a poco, como si una bestia inmensa exhalara por última vez. Los marineros salen a cubierta y miran el puerto, la gente en tierra, la vida normal. Y ahí, en ese contraste, es donde se siente el peso de lo vivido. No fueron solo 6 meses de trabajo, fueron 6 meses donde el océano se tragó tu mundo y te obligó a vivir dentro de acero, rodeado de miles de personas, pero con tu mente aislada. Cuando finalmente bajas la rampa y sientes el suelo firme, entiendes que el barco se queda contigo. Cada ruido, cada pasillo, cada amanecer falso bajo luces fluorescentes. Y la respuesta a esa pregunta nunca es la misma para todos. Algunos sonríen y juran volver a embarcar. Otros pisan tierra y deciden que no soportarán otro encierro así. Pero todos coinciden en algo. Una vez que vives dentro de una bestia nuclear durante medio año, ninguna ciudad, ningún trabajo, ningún silencio vuelve a sentirse igual. Porque el mar, el acero y el rugido del reactor te marcan de una forma que nadie afuera puede entender.